La perfección es una pulida colección de errores. Mario Benedetti. Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? Hola, soy Alex Letosa. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Caminar Quieto de Educatul. El podcast en el que vamos a avanzar, pero también nos vamos a detener en el camino para disfrutar de cada momento que lo merezca. Y hoy estamos nuevamente a martes. Otra vez son las 5 de la mañana y como depende de cuando me escuches, te deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y hoy vamos a hablar sobre el derecho a la imperfección y es algo que reivindicamos mucho desde Educatul y desde este podcast. Sabéis que Educatul es una herramienta para poder evaluar la manera que tenemos de educar y para poder descubrir nuestros puntos fuertes y nuestros puntos de mejora educando. Pero algo que para nosotros es muy importante es poder transmitir la importancia del derecho a la imperfección y lo que supone el error para el proceso educativo, la importancia de ver el error como una oportunidad. Así que tenemos que entender que nos vamos a equivocar siempre y que nos debemos equivocar, porque el error existirá y existe. Y verlo como una oportunidad nos va a ayudar a crecer. En cambio, tener miedo a equivocarnos nos va a llevar al inmovilismo y al quedarnos quietos. Y nos debemos quedar quietos, pero también caminar, recordad. Caminar Quieto es un proyecto vivo sobre actualidad, psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración. Una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar, pero deteniéndose en el camino para disfrutarlo. Queremos fomentar el respeto por los procesos de desarrollo de toda persona. Si quieres caminar quieto o quieta con nosotros, puedes suscribirte o hacerte mecenas en caminarquieto.com. Bien, pues antes de entrar a ver qué consejos os podemos dar para ver el error como una oportunidad y transmitir a nuestra sociedad que tenemos que respetar el derecho a la imperfección, que somos por ser seres humanos imperfectos e imperfectas y eso nos va a ayudar a crecer. Pero antes, como decía, me gustaría repasar, como siempre hacemos un poquito, la semana que tenemos por delante en Educatul y en Caminar Quieto, y es que la semana que viene vamos a estar presentes en un stand en el Mobile World Congress. Me haría ilusión poder hacer el próximo podcast en directo desde nuestro stand en el Mobile World Congress, pero no sé si va a ser posible por la estructura o la presencia que vamos a tener allí, lo estamos estudiando, así que es posible que el martes que viene podamos emitir en directo desde Barcelona, desde la feria del Mobile World Congress 2022, donde estaremos con Educatul acompañando a la Universitat Oberta de Catalunya. Ya sabéis que Educatul es una startup impulsada por la Universitat Oberta de Catalunya y premiada el pasado mes de junio con el primer premio Ramon Molinas Foundation en los premios de Spin Walk 2021, y esto nos ha ayudado mucho a impulsar nuestra iniciativa por una educación respetuosa y amorosa, pero basada en evidencias científicas. Y eso, estamos preparando toda nuestra presencia allí para poder dar impulso a este proyecto que tanta ilusión
nos hace compartir con vosotros y con vosotras. Pero también la semana pues continuamos con los talleres, formaciones, conferencias. Concretamente el miércoles 23 estaremos en un instituto de Cardedeu, en el Instituto El Suí, donde vamos a hacer unos talleres para los alumnos de bachillerato para poder trabajar y dar consejos para prevenir problemas de salud mental, para prevenir sobre todo lo que es la ansiedad, el estrés, la depresión, trabajar la autoestima, y haremos talleres en todos los grupos de bachillerato. Es algo que nos están pidiendo mucho últimamente. Y también continuaremos con una formación que estamos haciendo también para todos los centros de Santa Coloma de Gramenet, centros de primaria y secundaria, que es un taller de salud mental y gestión emocional en la adolescencia, que también es muy provechoso. Y a partir de eso pues continuamos con las visitas también online y con las visitas presenciales. Así que las semanas que tenemos por delante son muy intensas para impulsar Educatul y para impulsar y poder ayudar a muchas personas a sentirse lo mejor posible. Pero vamos a entrar de lleno ahora a ver cómo podemos prevenir y cómo podemos entender que el error forma parte del aprendizaje. Y es que a menudo nos podemos sentir que cuando estamos haciendo un trabajo en el que queremos mejorar y queremos aprender, podemos ver cosas que estamos haciendo de manera equivocada. Y ello nos puede llevar a pensar y a sentirnos mal con nosotros mismos, porque sabemos que nuestro pensamiento suele decirnos las cosas negativas para protegernos y tenemos que trabajar y luchar contra ello. Así que si hacéis el cuestionario Educatul y os aparecen puntos rojos o puntos de mejora, debéis entender que estos puntos siempre van a existir. Todas las personas tenemos puntos de mejora por el hecho de ser seres humanos y los debemos ver como una oportunidad de crecer y de aprender y de mejorar. Así que nadie os engañe. Después de poder hacer todo el trabajo con Educatul y de poder compartir, como hacemos en este podcast, hallazgos, experiencias e investigaciones para la mejora educativa, pues yo os puedo decir que no existe ni la familia, ni el docente, ni el hijo o la hija perfecta. El camino está lleno de piedras para todos, seas quien seas, simplemente por el hecho de ser humano. Equivocarse forma parte del proceso. Recordemos las palabras, por ejemplo, de Thomas Edison cuando inventó la primera bombilla, después de cientos de intentos, que alguien le dijo, bueno, después de equivocarte cientos de veces lo has conseguido. Pero Edison le corrigió y le dijo, no me equivoqué, esta bombilla tiene cientos de pasos hasta llegar a ella. Y es que todos nos hemos equivocado en muchos momentos, es más, todos nos equivocamos a diario, constantemente. Pero a nivel emocional, por ejemplo, ¿quién no ha perdido los nervios alguna vez o ha subido el tono de voz? ¿Quién no ha sido demasiado severo algunas veces o demasiado laxo en otras? El contexto también nos condiciona y a veces a conciencia, incluso sabiendo que lo estamos haciendo mal, pero no podemos más y sabemos que nos estamos equivocando. A veces un simple, qué narices, hoy es fiesta, y luego nos hemos arrepentido. O no nos hemos arrepentido, simplemente también nos podemos permitir equivocarnos y a veces incluso obligarnos a equivocarnos, no pasa nada. Lo importante es ser consciente de que nos hemos equivocado y también lo importante es poder tener la posibilidad de reflexionar sobre ello, de saber relacionar y descubrir cómo nos hemos sentido
o cómo hemos actuado y sobre todo el por qué. Y poder reponer el posible mal causado. ¿Cómo? Pues pedir perdón, por ejemplo, si es necesario, hacer sentir a las otras personas que nos hemos equivocado. Así podemos disfrutar cuando estamos sanos porque sabemos lo que es estar enfermo, tenemos con qué comparar. Sabemos lo que es un buen plato de comida porque sabemos lo que es un plato asqueroso. Sabemos lo que es disfrutar de los hijos porque sabemos lo que es sufrirlos. Y así es la vida. Yin y yang, bueno y malo, negro y blanco, pero el mérito es saber reconocer los grises que dan sentido a la vida. Y aquí os podría recomendar un libro que creo que es maravilloso en referencia a este apartado. Es un libro de Lurie del año 2017 y ese libro incluye un pequeño fragmento que me gustaría leeros, una pequeña cita que reafirma todo este derecho a la imperfección. Y dice lo siguiente: si hubiera una familia perfecta, sería omnisciente, es decir, sabría todo lo que hay que saber sobre la vida familiar, la educación de sus hijos y el futuro que les espera. Y también sería omnipotente. Podría aplicar su saber en cualquier circunstancia. Una familia así no tendría más que medallas que ponerse a sí misma. Así que en este apartado de libros recomendados, libros que tienen mucha relación con lo que es Educatul y lo que es Caminar Quieto, es el libro de Gregorio Lurie del año 2017, que tiene por título Elogio de las familias sensatamente imperfectas. Publicado en Barcelona por la editorial Ariel. Os lo recomiendo porque se lee muy fácilmente, es muy entretenido, muy ameno y además el estilo de Gregorio Lurie es, a mí me encanta cómo escribe, también me encanta todo lo que publica en sus escritos y sus columnas en diarios a menudo, porque son muy lógicas pero están también muy fundamentadas. Fijaos en el título que dice Elogio de las familias sensatamente imperfectas. Es decir, sensatamente imperfectas, nos vamos a equivocar y está bien equivocarse, no pasa nada, disfrutemos de ese error, vayamos a buscar ese error y eso nos permitirá aprender de él. Y ese elogio que dice Gregorio Lurie es el que también intento hacer con este podcast. A menudo aparecen en Twitter, en las redes sociales, movimientos, ¿no?, como el de las malas madres, ¿no?, que precisamente lo que hacen es eso, es reivindicar la imperfección. Somos malas madres, nos sentimos malas madres contra esta quizá malentendida corriente de crianza respetuosa y educación positiva. Se esconde también este importante apartado de ser mal padre o de ser mala madre. No pasa nada. Veamos el error como una imperfección sensatamente, como dice Gregorio Lurie, elogiada. Elogiemos el error porque forma parte del aprendizaje y no lo castiguemos. También es importante que cuando estamos hablando, como por ejemplo con Educatul, de qué manera podemos educar, si entendiendo que la manera de educar puede estar alineada con lo que la psicología ya ha demostrado y las evidencias científicas que tenemos de lo que funciona educando, debemos entender también que esta idea no es la de ver la educación como algo perfecto, sino la educación como algo que nos va a permitir acompañar a nuestros hijos, a nuestras hijas de la mejor manera posible y aceptando este elogio a la imperfección, aceptando que lo bonito que es también equivocarnos y lo que también estamos transmitiendo a nuestros hijos y a nuestras hijas a través del error.
plau anunciar que aquest any el premi de la quarta edició Ramon Molines al millor projecte d'impacte social és Educatul d'Àlex Latosa. Además, es el artífice de una herramienta innovadora, Educatul, de la que hablamos durante los próximos minutos. Parlem d'Educatul, que és aquesta eina de la que estem xerrant, i parlem amb el seu creador i professor d'Estudis de Ciències de l'Educació de la UOC, l'Àlex Letosa. Àlex, bon dia, benvingut. Todos bienvenidos. Vamos a estar conversando hoy día con Àlex Letosa desde España. Así que tremendo privilegio, Àlex, para nosotros tenerte acá. ¿Cómo? És l'Àlex Latosa que ens parlarà sobre noves eines per educar millor. Endavant, Àlex. Y por eso traemos a nuestros micrófonos a un emprendedor UOC, como es Àlex Letosa, psicólogo, logopeda, es director de instituto y profesor colaborador en los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña, de la UOC. Bueno, pues vamos a seguir profundizando en esta manera de ver estas familias imperfectas y lo bonito que es ser imperfecto y equivocarse, porque es que tenemos que ofrecer un modelo adecuado a nuestros hijos, y si nosotros no nos permitimos el error educando, pues ellos también van a vivir que el error es algo malo, que el error es algo punitivo, que el error es algo que nos tiene que hacer sentir mal y que tenemos que evitar, cuando tenemos que ofrecer el modelo contrario. Tenemos que ofrecer el modelo en el que el error es algo necesario para el aprendizaje, aquello de ensayo y error. Tenemos que equivocarnos para poder aprender, así que debemos intentar cambiar la visión negativa del error. Y con una visión positiva del error, lo que vamos a poder provocar es que tanto nosotros como nuestros pequeños vamos a buscar equivocarnos, que es la mejor manera de aprender. Y hay muchas maneras en las que podemos desdramatizar esa imagen del error. Debemos recordar, por ejemplo, que cuando hemos aprendido alguna cosa, sea lo que sea, cualquier cosa, un procedimiento, algo de memoria, no importa, recordaremos que ese aprendizaje siempre ha estado acompañado de errores, de algo en lo que nos hemos equivocado y ha hecho que no funcione, de una parte del proceso que no hemos hecho y ha hecho que nos equivoquemos, de aquel mueble de IKEA que hemos montado, nos hemos saltado un paso y hemos tenido que volver a desmontar todo para volverlo a montar, etcétera, etcétera. El error es una parte importantísima del aprendizaje y debe producirse para poder aprender. Pensad que nuestro cerebro, cuando está aprendiendo, lo que hace es establecer conexiones neuronales, y el error lo que hace es indicarnos el camino que no hay que seguir. Simplemente dice, por aquí no, pues vamos a volver a intentar por otro camino. Por eso, cuando nos equivocamos, estamos aprendiendo, porque nuestra mente lo que hace es buscar caminos, buscar conexiones, buscar soluciones, y no siempre acierta. Y esto es así, no se puede cambiar, es la manera en la que aprendemos. Pero nuestra tradición, aquí vamos a entrar en otros temas antropológicos, nuestra tradición judeocristiana, en la que todo se divide entre el bien y el mal, nos ha hecho ver el error como algo malo, como algo que hay que evitar. Por eso debemos de intentar cambiar esa visión negativa del error, porque el error en nuestra sociedad tiene esa imagen negativa que perjudica los aprendizajes. Incluso los niños, que cuando uno se equivoca y el resto se ríen de ese error. ¿Por qué? Pues debemos entender que estamos en una sociedad competitiva, en un mundo capitalista, donde lo que impera es ser mejor, ganar, donde el fallo no se admite. Y no hay mayor fallo que no admitir el error. Por eso es muy importante cambiar esa visión del error, cambiar esa visión negativa para poder verlo como una oportunidad de aprender y para ver esa oportunidad de aprender y de progresar dentro de ese error. El error, visto como algo negativo, lo que implica es que no lo aceptemos, y por lo menos pues lo que nos provoca es estancarnos en ese error y no salir de allí, nos permite no avanzar, no nos permite poder continuar con los aprendizajes, y hace que las emociones negativas también se asocien a ese error. Y sabemos que si no nos emocionamos no aprendemos, pero sobre todo si no nos emocionamos
de manera positiva, es muy difícil que aparezcan esas conexiones neuronales que faciliten el aprendizaje. Eso, si se despiertan emociones negativas en el niño o en la niña cuando está aprendiendo, o incluso en nosotros como padres y madres, sabéis que esas emociones negativas a lo que nos llevan es a perder el interés, a intentar evitar aquello en lo que estábamos aprendiendo, y esa falta de motivación hacia ese aprendizaje, resultado de los errores, nos hace alejarnos de ello. Esto cuando hablamos de niños y niñas, pero si pensamos en nosotros como adultos también, si nos equivocamos educando, si nos acabamos con una discusión muy fuerte con nuestros hijos, pensamos que lo hemos gestionado mal, y a veces podemos pensar qué mal padre soy, qué mala madre soy, que esto no es para mí, educar no es para mí, y nos alejamos de lo bonito que es aprender cómo podemos educar mejor a nuestros hijos. Por eso mi mensaje es de no os preocupéis, equivocaos, pero que el error sea visto como algo positivo para poder crecer con ese error. Así que es importante que tengamos esta visión positiva del error, porque nos va a permitir verlo como algo natural y no algo dramático, y nuestros hijos y nuestras hijas también van a ver el error como algo natural y normal, les va a ayudar a aceptarlo y a que sea algo que les va a permitir crecer. También, si tenemos esa visión positiva del error, no vamos a despertar esas emociones negativas que luego también nos llevan a que aparezca una mala autoestima, un mal autoconcepto, y eso también va a ser un problema para el aprendizaje y crecimiento personal de nuestros hijos y de nuestras hijas. También, cuando aparecen esta visión positiva del error, lo que va a hacer es que el aprendizaje nuestro como adultos, pero también de nuestros pequeños y nuestras pequeñas, es que sea significativo. Y que te puedes responsabilizar de tu propio proceso de aprendizaje, porque no tienes miedo al error, sino que vas a buscar equivocarte. ¿Cuántos niños y niñas podéis ver que no quieren hacer algo porque dicen que es que yo lo hago mal, es que yo me equivoco? La tradicional mirada hacia las matemáticas que tenemos los de nuestra generación, que vemos es que yo para las matemáticas no sirvo. ¿Por qué? Porque las veíamos difíciles, porque cometíamos muchos errores y no veíamos el error como algo para poder crecer y aprender. Entonces es importante quitar esa imagen negativa del error y ayudar a nuestros hijos a que tengan esa visión positiva del error. Por eso es importante empezar con un buen ejemplo. No debemos ocultar como adultos nuestros errores a nuestros hijos. Debemos demostrarles cómo nos equivocamos y cómo detectamos nuestros errores, cómo reaccionamos de manera positiva cuando detectamos nuestros errores y cuando pedimos perdón si ese error afecta a otras personas, pero también si es un error que afecta a otros procesos, ver cómo podemos disfrutar de él. Por ejemplo, si estamos cocinando algo y se nos quema, no ver ese error como qué tonto soy, qué mal lo he hecho, ya me vale, como tal, porque nuestros hijos están viendo que el error es algo malo, sino simplemente, me he despistado y se me ha quemado. Bueno, lo limpio, y sigo y vuelvo a empezar, y eso me sirve como aprendizaje para ver que tengo que estar más atento mientras estoy haciendo esa parte de la cocina. Lo mismo cuando nuestros hijos cometan algún error, no les critiquemos directamente, no les enfoquemos no les riñamos porque hayan cometido un error, sino vamos a acompañarles a poder hacerlo mejor, ¿de acuerdo? También es importante tranquilizarles cuando cometan errores y poderles explicar que es algo normal, que están aprendiendo, que pueden aprender de sus errores, que no pasa nada. Y también ayudarles a que se hagan preguntas sobre el error, que les permita aprender qué es lo que ha salido mal, por qué ha salido mal, qué se puede hacer para evitar que salga mal la próxima vez. Es decir, que esa situación nos sirva de aprendizaje para el futuro. Ello va a permitir fomentar su autoestima, porque cuando cometan errores no van a ver que son malos, sino van a ver simplemente que se han equivocado y que están aprendiendo. Pero para eso, primero, tenemos que aprenderlo nosotros y nosotras. Aprender que cuando nos equivoquemos no pasa nada, no nos autocastiguemos, no nos flagelemos, sino vamos a ver que ese error es una parte del aprendizaje. I've got to run away, I've got to get away from the pain that you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I lost my life from a turn and turn. I can't
runs, I run to you. Now I'll run from you. This tainted love you give, and I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not really all. Tainted love, whoa, tainted love. Bueno, y aquí está sonando la versión de Tainted Love que hago con Marc Muñarc en el dueto Camina Acoustics, que me sirve también para desahogarme y para desconectar y para pasarlo bien, porque la música es algo que me apasiona. Así que esta versión de Tainted Love de vez en cuando la utilizo para poner aquí en el podcast. Y cuando ensayamos nos equivocamos un montón de veces y eso nos permite aprender del error, recordad. Porque es que también es importante hablar de nuestra sociedad que tiene tendencia a buscar la perfección y tenemos que entender que la perfección no existe, que el ensayo y error es algo básico para el aprendizaje y que cometer errores es aprender sobre nosotros mismos, así que la perfección, recordad, no existe. Hay muchísimas veces en que las cosas no salen como nos gustaría y esa frustración que nos provoca nos tiene que permitir analizar en qué nos hemos equivocado para ver cómo podemos mejorar y intentar evitar esa influencia de nuestra sociedad que nos hace ver que el error es algo malo, cada vez menos por eso, porque ser imperfecto no es un problema, sino que ser imperfecto es normal, es humano, pero castigarnos sobre esas imperfecciones sí que es un problema. Porque a menudo esa insatisfacción que nos provocamos a nosotros mismos castigándonos por el error afecta nuestra autoestima. Y la autoestima es algo que debemos cuidar de manera muy importante, ya que no se puede llegar a la perfección sin al menos haber cometido un error. Podemos intentar llegar a la perfección, pero cometiendo muchísimos errores y nos va a permitir sentirnos mejor, ya que un error lo comete cualquiera, no dice nada de nosotros. También debemos hacer lo mismo con las demás personas, no juzgar a las demás personas porque hayan cometido errores, es decir, al revés. Las personas es importante que cometan errores para aprender. Así que la mirada del error hacia nosotros y hacia los demás nos va a permitir mucho. Por ejemplo, en referencia al amor, cuando hablamos del amor, de las relaciones de pareja, amor, por ejemplo, siempre hablamos de que el amor no significa encontrar la perfección, sino perdonar los defectos. Y empezamos con una cita y acabamos con otra. Y es que una vida usada cometiendo errores no solo es más honorable, sino que es más útil que una vida usada no haciendo nada. George Bernard Shaw. Y espero que el podcast de hoy os haya servido para quitaros peso de encima y para que os sintáis mejor cuando os equivocáis y que busquéis el error, que es muy agradable ver cómo aprendes a base de equivocarte y no sentirte mal por ello. Y bien, llegamos al final del podcast, ya llegamos a la media hora nuevamente de podcast y sí que me gustaría volver a recordaros que Caminar Quieto es un podcast que quiere aprender con vosotros y con vosotras. Recordad que para participar en el podcast puedes enviar tus comentarios a través de las redes sociales @caminarquieto o un audio por WhatsApp o Telegram al 651 830 626 con el más 34 si nos contactáis desde fuera del Estado español. Y aquí finaliza nuestro camino de hoy. Recuerda que tienes un nuevo podcast de Caminar Quieto cada martes a partir de las 5 de la mañana. Disfruta del camino. Os espero. Un beso y un abrazo.